programa, de acuerdo a lo que es el programa de clases de la UBA, de tórax, que estamos viendo este año, les voy a dar esta clase de ecografía pleuropulmonar, que se las di creo que el año pasado, en realidad la vuelvo a dar. Seguramente la van a conocer, van a ver que hay cosas que ya las dije, pero bueno, son conceptos que no son fáciles de entender y que está bueno que los volvamos a repetir. Y aparte está bueno para los que no estuvieron, a los que entraron ahora en primer año. La ecografía pleuropulmonar, un poco el concepto que tenemos es que la ecografía en el pulmón no sirve. ¿Por qué? Porque todo es aire. Y sabemos que el aire va en contra, ojo los cables chicos, va en contra de lo que es el ultrasonido. Entonces, bueno, este es un concepto contra el cual tenemos que luchar y tenemos que demostrar que en realidad sí sirve. ¿Sí? Hay un concepto que dicen que el pulmón es un órgano no apto para la ultrasonografía. ¿Por qué? Porque, bueno, el pulmón está lleno de aire, porque el aire es una barrera acústica y además porque está rodeado por huesos y el hueso también es una barrera acústica. Pero en realidad, cuando uno hace una ecografía pleuropulmonar, uno lo que va a hacer es un poco entrar entre las costillas y ver entre las costillas. Y lo que vamos a poder ver es la piel, el tejido celular subcutáneo, el plano muscular, y después del plano muscular viene una línea, que es la línea pleural. Entonces, dentro de eso, debajo de la línea pleural, en general no vemos nada, está el espacio subpleural y generalmente ahí hay aire. Y ahí es donde vamos a ver artefactos. Pero esos artefactos que vamos a ver nos van a hablar de normalidad. Entonces, tenemos que conocer estas barreras y estos artefactos. Un poquito de historia, en 1810 para valorar el tórax usábamos la auscultación, en 1895 comenzó a estar la radiología y la radiología también se puede hacer bedside, es decir, cuando un paciente está en una cama que no se puede movilizar y trasladar, le podemos hacer una radiografía. En 1972, yo nací en 1972, tengo 52 años, empezó la tomografía y en 1989 la ecografía. Y bueno, el gran nombre que les tengo para mencionar es el profesor Daniel Lichtenstein. En 1989 describió por primera vez que era útil la ecografía a nivel pleuropulmonar. Este doctor se dedicaba a ser terapista. Y entonces había un ecógrafo abandonado que nadie ya lo quería usar porque era muy básico en un pasillo de su unidad de terapia intensiva, que no lo usaban los radiólogos. Y entonces él, como no tenía nada que hacer, se puso a agarrar ese ecógrafo y ver qué pasaba, qué se observaba. Y entonces es así como empezó a observar signos que nadie había visto antes. Él describió la nomenclatura, la metodología y las aplicaciones de la ecografía pleuropulmonar. Y el principal protocolo que él creó es lo que se llamó el protocolo Blue. Esto se publicó en la revista Chest en el año, ahí hay una del 2008, ¿no? Pero bueno, en realidad se publicó antes. Este protocolo Blue, que en realidad es el Bedside Lung Ultrasound in Emergency, estamos en clase, el protocolo Blue, que es Bedside Lung Ultrasound in Emergency, en realidad lo creó, ahí está, en 2008 el doctor Lichtenstein. El diagnóstico de insuficiencia respiratoria aguda y disnea estaba orientado a evaluar esos pacientes que tenían insuficiencia renal respiratoria aguda y disnea. Las siglas son un acrónimo de justamente de ultrasonido pulmonar ¿cómo se dice? Al costado del paciente, en lo que se llama al costado de la cama, ¿no? Sin trasladar al paciente, pero también tiene que ver con la valoración del color azulado de la cianosis, que son los pacientes disneicos, y también el color de las venas, porque también involucra en su valoración del protocolo Blue
descartar una TBP. Llevó una investigación de 18 años con una precisión diagnóstica del 90% y una duración del estudio de 3 minutos. Este es un poco el padre de la ecografía pleuropulmonar y le debemos a él toda la descripción de los patrones que vamos a ver ahora y de los signos ultrasonográficos. La ecografía del pulmón está basada en artefactos y sabemos que el tórax es una región donde el aire y el agua están íntimamente relacionados. De la interacción entre el aire y el agua, ¿sí?, van a producirse justamente las imágenes. El aire generalmente sube y el agua baja. Por eso el líquido lo vamos a ver siempre en la zona de decúbito. Bueno, la ecografía pulmonar se basa en el análisis de los artefactos. Y hay cuando hablamos de la relación aire-agua, tenemos que tener en cuenta que va a haber patrones que son patrones secos, patrones donde todo va a ser aire, como por ejemplo el neumotórax, ¿sí? O patrones donde todo va a ser líquido, como por ejemplo el derrame pleural. Pero en el medio vamos a tener otros patrones donde por ahí hay edema en el pulmón, como puede pasar en la insuficiencia cardíaca, o también en las enfermedades intersticiales, lo que se llama el patrón intersticial, que van a ser patrones intermedios. Entonces, según la proporción de aire y de agua, vamos a ver que si hay aire puede ser normal, pero también podemos hablar de, bueno, engrosamiento septal, vidrio esmerilado, síndrome intersticial, a medida que la cantidad de agua va aumentando. Pero también hay patrones más húmedos, que son los síndromes de consolidación, que es la neumonía, la telectasia, el derrame pleural, que son patrones donde predomina el agua. Tenemos que tener en cuenta algunos aspectos técnicos. Podemos utilizar en realidad cualquier tipo de transductor. Podemos usar el lineal, el convexo, el microconvex, el que se usa en cardiología. También depende si es en la población pediátrica que estamos trabajando. Cualquiera de estos transductores se puede usar para el tórax. A mí personalmente me gusta el convexo de abdomen. Yo empiezo con ese transductor. Tengo un colega, que es el doctor Pérez Ballester del Fernández, que empieza con el lineal. Cada uno empieza con lo que le parece mejor. Probablemente un cardiólogo empiece con el cardiológico, ¿sí? Entonces, ustedes pueden usar el transductor que les parezca. Empezamos con los transductores puestos así de manera vertical, donde la muesca del transductor o la marca esté para arriba, y lo que vamos a buscar sobre todo es el deslizamiento pleural, el sliding, que nos habla de normalidad. Vamos a tener que explorar varias regiones del paciente. En la parte anterior vamos a tener 2 regiones, en la parte lateral otras 2, y después en la parte posterior va a haber otras 2 regiones. Podemos trabajar apoyando el transductor en puntos definidos, pero también es de utilidad hacer un deslizamiento. Acá vemos cómo se ve la ecografía pleuropulmonar con distintos transductores. El transductor convexo nos sirve para ver muy bien la profundidad y no tanto los planos superficiales, ni tampoco el sliding. En cambio, el transductor lineal nos permite ver mejor los planos superficiales y el sliding. Quizás si quiero ver una fractura costal, lo vería con el lineal. En cambio, si yo lo que quiero ver es las líneas B y el patrón intersticial o un derrame pleural, ahí voy a entrar con el convexo. El sectorial, recuerden que tiene mala resolución de estructuras superficiales, pero buena penetración. Igual a mí la imagen del sectorial no me gusta tanto como la del convexo. Y bueno, vamos a ver algunos videitos que yo fui filmando de algunas clases que están muy lindas, que van a encontrar en internet. En esto que yo les estoy diciendo no hay demasiadas cosas propias mías. Cuando nosotros hacemos una ecografía de tórax, la verdad es que vamos a ver limitada la exploración por la sombra de las costillas. Entonces vamos a tener las costillas que nos van a dejar sombras como si fueran una vista entre barrotes, ¿sí? Y entonces algunos lo comparan con una vista desde adentro de un calabozo, ¿no? Y cómo a través de esos barrotes vemos el exterior. Bueno, esto es lo mismo. Podemos ver la sombra de las costillas
Y entre las costillas es donde tenemos que prestar atención, porque es ahí donde vamos a tener los signos ultrasonográficos. El primer signo que vamos a tener que ver es el sliding. El sliding es el deslizamiento de la pleura a nivel del espacio pleuropulmonar. La pleura visceral desliza sobre la pleura parietal y vemos ese rozamiento o ese deslizamiento de una pleura sobre la otra. En este lugar, en el espacio intercostal, algunos lo comparan con la imagen de un murciélago, otros lo comparan con los ojos de un avestruz y cómo entre las costillas vamos a ver el espacio intercostal. Las zonas de examinación ya más o menos se las dije, hay 2 zonas anteriores, 2 zonas laterales y 2 zonas posteriores. Esto lo podemos valorar con el paciente acostado, pero también lo podemos valorar con el paciente sentado. ¿Cuál es la ubicación que yo prefiero para hacer un estudio pleuropulmonar? Sentado. Si el paciente no puede estar sentado, porque está yotado o lo que sea y está acostado, lo haremos acostado. Pero sentado y de espaldas a nosotros, con las piernas colgando del otro lado de la camilla, dándonos la espalda, esa es la mejor exploración. Y la zona anterior la hago girando la mano y poniéndola adelante, y exploro la parte anterior, y después giro y veo la parte posterior. Yo personalmente hago una exploración un poquito más avanzada en la parte posterior que en la anterior, un poquito diferente a lo que es el protocolo Blue. Acá están otra vez las zonas, la zona 1, 2, 3 y 4, que son anterior y lateral, las zonas posteriores 5 y 6, pero la zona 5 y 6 la podemos explorar muy poco con el paciente acostado, por eso es mejor ponerlo de espaldas a nosotros y ahí explorar toda la zona 5 y la zona 6. El transductor pasa de una zona a la otra, en general, deslizando. Ese deslizamiento lo pueden hacer en forma de zigzag, ¿sí? Tanto en las zonas posteriores como laterales, ¿sí? O en las zonas con el paciente sentado. El deslizamiento suele ser horizontal, pero también podemos hacer deslizamientos verticales. Bueno, otra vez las zonas están divididas por distintas líneas, la línea medio clavicular, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior. Y bueno, recuerden que podemos ver no solo la pleura, sino el pulmón, también podemos ver el movimiento del diafragma. Y eso también se está utilizando actualmente para diagnosticar parálisis diafragmática. Vamos a hablar ahora de lo que vamos a encontrar. Vamos a tener 5 patrones. Los 5 patrones se llaman el pulmón aireado o seco, el pulmón húmedo o síndrome intersticial, el neumotórax, el patrón totalmente líquido, que es el derrame pleural, y el patrón húmedo, que es la consolidación. El primer patrón que vamos a ver es el pulmón aireado, el pulmón seco. Sepan que eso es un patrón normal del pulmón. El pulmón está 99% lleno de aire, y ahí se van a ver sobre todo 2 signos, el deslizamiento pleural y las líneas A. Y esto es normal en un paciente que no tiene síntomas, pero en un paciente que tiene disnea, el patrón seco nos puede hacer pensar en algunas patologías como asma, EPOC o también un tromboembolismo de pulmón. ¿Cuáles son los patrones? Bueno, vamos a entrar por la vía intercostal, vamos a buscar la línea pleural y vamos a ver el deslizamiento. ¿Y qué más vamos a ver adentro? Adentro, en el pulmón, van a aparecer una serie de líneas horizontales que son un poco una reverberancia de la línea pleural, que eso se llaman líneas A, de patrón A. El patrón A es un pulmón aireado y el patrón A tiene líneas A, ¿sí? Y eso, entonces tenemos 2 cosas, sliding y líneas A. Las líneas A es una repetición de la línea pleural acá. Esta es la línea pleural y más adentro vemos estas líneas que estamos viendo ahora, que son una reverberancia a intervalos regulares de la línea pleural que se ve más adentro en el pulmón. El patrón es aire
y el 99% y agua el 1%. Recuerden que este es un patrón normal, pero en el contexto de una disnea nos habla de asma, EPOC o tromboembolia de pulmón. Acá ven un video que les va a explicar lo que es el patrón normal. Entonces presten atención, ahí se va a empezar a reproducir. Fíjense lo que sería el sliding, como el deslizamiento de la pleura es lo que vamos a ver. Y debajo de esa pleura no vemos nada porque está lleno de aire. Pero en realidad va a haber parénquima pulmonar, solo que va a estar aireado. Entonces nosotros vemos entre las costillas el sliding de la pleura. Esto se hace todo en modo B, no hay que poner Doppler. Ahí vemos como también se pueden ver los septos engrosados, a veces en el espacio subpleural. Esto es lo que vemos a veces en las enfermedades virales, como el COVID, que vemos la irregularidad también de la pleura y engrosamientos de los septos. También podemos poner algo que se llama modo M, y cuando aplicamos el modo M al espacio intercostal normal, lo que vamos a ver es este signo, que ¿cómo se llama? De la orilla del mar. Perfecto. El signo de la orilla del mar es como cuando la ola llega a la playa, ¿sí? Que empieza con olas cada vez más chiquititas y esto es lo que vemos en un patrón normal. Entonces, acá estamos viendo el sliding. Vemos sliding, también vemos líneas A, pero bueno, no está del todo bien este ejemplo porque también vemos líneas B. ¿Ven las líneas B? Las líneas B son verticales y parecen como si fueran focos de láser, ¿sí? Son líneas así verticales y eso es normal que también aparezcan, es normal que haya 2, 3, hasta 5 líneas B por espacio intercostal. Cuando sobrepasa esa cantidad de líneas, nos habla de el otro patrón que vamos a ver más adelante, que es el patrón intersticial. Pero bueno, acá en este video estamos viendo que debajo de la línea pleural no veo estructuras por debajo. Eso habla de que no news, que no hay nada patológico, pero también tenemos dynamic news, que donde en realidad la línea pleural se mueve. Entonces, estos son términos por ahí de Liechtenstein, ¿sí? El decir no news, que es normal, y decir dynamic news, que se mueve y que haré sliding, ¿sí? Les muestro otra vez el videito para que vean cómo el deslizamiento pleural se produce. ¿Todos vieron deslizamiento pleural alguna vez? ¿Quién nunca vio deslizamiento pleural? ¿Todos? Muy bien. Bueno, la orilla del mar, recuerden que también es un signo de normalidad. Y bueno, como les dije, va a haber patrones ahora patológicos, ¿no? La ecografía está basada en artefactos y vamos a tener varios patrones que tenemos que recordar. El patrón B también tiene que ver con las líneas B. Entonces es un patrón donde va a haber un exceso de líneas B y va a haber aire y un poco de agua. Por lo tanto, lo que vamos a ver es que hay edema de pulmón o hay un patrón intersticial. Hay edema del tejido intersticial del pulmón. El patrón C viene de la letra C de consolidación alveolar, donde la proporción entre agua y aire hay mayor cantidad de agua, sin llegar a ser el patrón líquido, que es el derrame pleural. El patrón del derrame pleural es el que le decimos todo agua. Y por último está el patrón seco, que no hay nada de agua, que es el neumotórax, y ahí no va a haber sliding, ¿sí? Va a ser puro aire y no va a haber sliding. Tampoco va a haber líneas A. Vamos a empezar por el primer patrón, el patrón B. Es el pulmón húmedo que tiene que ver con lo que es el síndrome intersticial. Ahí hay 95% de aire y 5% de líquido. Y lo que vamos a encontrar es que hay sliding, pero en vez de haber líneas A, va a haber más líneas B. ¿Sí?
Y esto nos habla de que lo que vamos a empezar a ver son el espacio intersticial. ¿Pero qué espacio intersticial? El que está en contacto con la pared costal, no el que está a nivel de los cilios pulmonares. Entonces, todo va a depender del estado de este tejido pulmonar que está más cercano al transductor. El patrón B, esto creo que es un video, sí, ahí se está reproduciendo. En el patrón B, les pregunto, ¿va a haber sliding? Va a haber sliding. Pero en vez de haber líneas A, las líneas A van a estar disminuidas y no se van a ver tan bien porque va a haber mayor cantidad de líneas B. Y las líneas B son líneas verticales que parecen focos de láser, como los focos cuando apuntamos, las discotecas apuntan al cielo. Este patrón nos habla de patología intersticial, habla de edema pulmonar, o sea que una insuficiencia cardíaca va a tener este patrón. Un paciente con insuficiencia cardíaca con edema pulmonar, vamos a ver este patrón. Esperen que vuelva para atrás. También lo vamos a ver en las neumonitis, en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, en la fibrosis y en patologías más crónicas como la fibrosis pulmonar, también en la linfangitis y en la contusión pulmonar. Vamos a ver que aparecen estas líneas, ¿ven? En las líneas B, ¿cómo se ven? ¿Sí? Es normal ver algunas líneas B por espacio, pero cuando las líneas B son mayores a 3, ¿sí? Se consideran patológicas. Las líneas B son como un artefacto en cola de cometa, vertical, que indica edema subpleural intersticial. Viene, empieza desde la línea pleural hacia abajo, son verticales, borran las líneas A y se mueven también con el sliding. Vamos a volver para atrás para que las vuelvan a ver. Bueno, perdón. Em, Creo que ahí termina. No, falta un poquito. Acá explica el edema alveolar en contacto con la pared torácica y con la pleura, cómo puede verse también engrosada la pleura y todo este edema del tejido que está en contacto con la pleura. Entonces, ese edema es lo que se ve como líneas B, y las líneas B pueden coalescer. Cuanta más cantidad de líneas B hay, más se unen. Y el signo, uno de los signos que vemos es de líneas B coalescentes. Ahí ya no podemos contar cuántas líneas hay, porque uno ve ya un bloque de líneas B, una línea B como más gruesa, más ancha, que se mueve cuando el paciente respira. Entonces, eso es un signo que se llaman líneas B coalescentes. Ahí tienen un ejemplo de un bloque de líneas B, todas unidas. ¿Ven cómo se ve? Bueno, cuando uno ve esto, ya no tengo que estar contando si hay una, dos, tres líneas B. Acá ya no, ya son líneas B coalescentes, que es un signo más avanzado. Muy bien. El patrón B nos habla de que hay aire en un 95%, pero hay algo de agua y edema. Y puede verse, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, en el edema pulmonar. Nos habla de patología intersticial y es un patrón húmedo, pero a pesar de que tiene líquido, no es tan líquido como la condensación o el derrame. Y lo que tenemos que hacer es explorar los distintos espacios que les mostré antes, que en total son 12 espacios, porque son 6 de cada lado, y ver en cada espacio qué cantidad de líneas B hay e irlas sumando, y eso le vamos a dar un puntaje, y eso se usa para la valoración de las enfermedades intersticiales pulmonares. El patrón puede ser unilateral, puede ser bilateral, puede ser focal, puede ser difuso. También puede ser que veamos la pleura engrosada y que haya engrosamiento de los tabiques subpleurales. Entonces, es importante que analicemos si el patrón es uni o bilateral, si es homogéneo o heterogéneo y si la línea pleural es lisa o está irregular.
Este síndrome intersticial se produce por engrosamiento de los septos interlobares. Es el equivalente a las líneas de Kerley, ¿sí? Radiológicas, ¿sí? Que ustedes me imagino que las están viendo ahora que están viendo tórax. ¿Ya vieron radiología de tórax? ¿Todavía no? Por eso. Entonces, esto es el equivalente a las líneas de Kerley o al vidrio esmerilado del ATC. Y las causas son el edema pulmonar de tipo cardiogénico, también los procesos infecciosos, sobre todo los procesos virales, pero también las enfermedades intersticiales crónicas. Hay aire predominante con escaso líquido. El diagnóstico ecográfico se basa en la presencia de las líneas B, que son esas colas de cometa, que es un artefacto vertical que comienza en la línea pleural y es bien definido, símil láser, que borra las líneas A, pero el sliding se mantiene. Cuando encontramos 3 o más líneas B entre 2 costillas, es patológico. Y acá tenemos algunos ejemplos de líneas B y acá de líneas B coalescentes. ¿Sí? Acá una línea B, esto es normal. Acá ya ¿cuántas líneas B hay? 5, o sea, hay más de 3, ya sería patológico. Y este patrón que vemos acá, líneas B coalescentes. Bueno, el diagnóstico diferencial de este patrón, como les dije, está la causa cardiogénica. Generalmente en la insuficiencia cardíaca que produce edema de pulmón, las líneas B son más brillantes. La línea pleural es regular, se preserva el sliding, hay un compromiso pulmonar difuso y no hay consolidaciones. En cambio, en lo que es el patrón neumogénico, la línea B está más borrada y también hay más líneas coalescentes. La línea pleural es irregular, está reducido el sliding, puede ser que sea un patrón que está focal dentro de alguna parte del pulmón o multifocal o de forma parcheada. Y también puede haber consolidaciones. La causa cardiogénica, bueno, acá está, ¿no? Las líneas más brillantes, bilateral, difuso, con línea pleural regular y que se mantiene el sliding. No hay áreas sanas del pulmón porque la afectación es difusa, la aparición es precoz y desaparece rápido con el tratamiento. En cambio, la causa no cardiogénica puede ser focal, la línea pleural es irregular y engrosada, disminuye o desaparece el sliding. El patrón puede ser parcheado y coexiste en áreas sanas y tiene zonas de pequeñas consolidaciones subpleurales y derrame. Ejemplos de una línea pleural irregular, ¿sí? Y acá también las consolidaciones subpleurales, esto es típico del COVID, ¿sí? Era uno de los signos que buscábamos cuando nos pedían la eco pulmonar en la epidemia, en la pandemia, ¿sí? Que no se le podía hacer tomo, no se le podía hacer radiología, y el paciente estaba por ahí a veces en la terapia intensiva boca abajo y lo valorábamos con ecografía, y estos eran los signos que veíamos, a diferencia por ahí de este otro patrón donde parece más un shock cardiogénico. ¿Por qué la ecografía? Porque es importante para el intensivista detectar precozmente este síndrome. La presencia de líneas B descarta neumotórax, descarta la tromboembolia de pulmón, diferencia EPOC de edema cardiogénico. Vamos a pasar ahora a otro patrón. Vamos a explicar ahora el patrón totalmente líquido, o sea, el opuesto al neumotórax, ¿sí? Ahora vamos a hablar del derrame pleural, donde totalmente hay líquido. Y lo que vamos a ver es líquido anecoico, a menos que tenga partículas. Es el llamado patrón húmedo o el patrón derrame. Es todo agua y el agua se va a acumular en las zonas de declive, generalmente en las áreas posterolaterales. Entonces vamos a ver que la pleura parietal va a estar separada de la pleura visceral por la presencia de líquido en el medio. También vamos a ver que parte del pulmón flota dentro de ese líquido. Y a veces el movimiento de ese pulmón
le dicen el signo, creo que del jellyfish, de la medusa, porque parece como que flota como las patas de una medusa. También se puede cuantificar. Bueno, acá hay una explicación en este video del derrame pleural. Ahí vemos cómo hay líquido que puede ser trasudado o exudado entre las dos pleuras. Ese líquido separa las dos pleuras. A ver, ¿avanza esto? Sí, medio lento. Puede ser simplemente un trasudado o también puede ser un exudado o un hemotórax o un empiema. ¿Y cómo me voy a dar cuenta si es un trasudado, si es sangre, si es pus? Por la ecogenicidad del líquido, ¿sí? Entonces puede haber también sangre en este espacio. Y bueno, la presencia de líquido separa las dos pleuras. El sliding no se produce en forma así como horizontal, sino que se produce este signo como que de un elevador, como que por momentos la pleura asciende y baja. En vez de en forma lateral, el deslizamiento es como ascendente y descendente. ¿Sí? Podemos llegar a ver también el pulmón y los artefactos que puede haber dentro del pulmón. Puede haber también líneas B, líneas A, también puede haber consolidaciones. También hay que mirar la pleura, porque la pleura también puede estar irregular y engrosada. Eh, Se forma también un signo que se llama el signo del sinusoide. La verdad que yo, bueno, no les podría, pero bueno, como que desliza y entonces por momentos el espacio se hace más fino, por momentos se hace más grueso. ¿Mm? Eso es el signo del elevador, que la pleura asciende, sube y baja. Y ahora van a ver el signo de la medusa, ¿sí? ¿Sí? Que es el pulmón que se mueve dentro de ese líquido. No sé si alguna vez lo vieron. Se acabó. Ahí está. Cómo se movería el pulmón dentro de ese líquido. Y ahora van a ver, creo que una imagen. La verdad que encontré estas clases que son fantásticas, ¿eh? Cómo explican las cosas en forma dinámica. Y ahí tienen la medusa, ¿sí? El jellyfish sign, que es este movimiento que tiene el pulmón dentro de ese líquido. Esperen que no sé qué pasó. Ahí. ¿Lo ven? Ahí. Bueno. Ya lo mostré. Sí. Bueno, acá tienen un derrame pleural y a veces el pulmón cuesta encontrarlo cuando el derrame es muy importante y el riñón, el pulmón está muy colapsado. A veces el derrame es muy poco y la mejor manera de ver un derrame que es muy leve es con el paciente acostado o sentado, ¿sí? Acostado porque generalmente cae hacia el fondo del saco pleural posterior y ahí lo vamos a ver en el espacio de Morrison o en el espacio esplenorenal por encima del diafragma. Si lo sentamos, también podemos ver un poco más el derrame, pero siempre que miremos bien los fondos de saco posteriores e inferiores. Cuando hay un derrame pleural, le podemos aplicar también el modo B y lo que vamos a ver es que el código de barras, perdón, la orilla del mar no va a estar. Bueno, este video no me funciona. Cuando ponemos en el modo B acá, lo que vamos a ver es la oscilación de la línea pleural visceral, que por momentos el pulmón se expande, por momentos baja, entonces este movimiento del elevador también se ve en el modo B como una línea ondulante. ¿Podemos cuantificar el derrame? Y hay varios métodos que han tratado de cuantificar el derrame. Personalmente,
considero que ninguno es preciso. Lo que podríamos hacer es entrar por un espacio intercostal y decir que el derrame es pequeño si solamente vemos líquido en un solo espacio intercostal. Si vemos líquido en 2 a 3 espacios intercostales, diríamos que el derrame ya es moderado, y cuando el derrame ocupa más de 4 espacios intercostales, ya es grande. También podemos decir que cuando hay solo líquido en el ángulo costofrénico, el derrame es mínimo. Cuando ya vemos que hacemos varias imágenes de lo que es el tórax, y bueno, cuanta más cantidad de espacios estén ocupados, mayor cantidad será el derrame. Para decir que un derrame es masivo, yo personalmente no uso esto. Para decir que es masivo tengo que ver prácticamente que el pulmón está colapsado y que en todo el tórax hay líquido. Hay algunas fórmulas para calcular la cantidad de líquido que hay dentro del pulmón. La verdad que ninguna es precisa. Las más conocidas son la de Balick, la de Eibenberger. Son muy imprecisas. Acá la doctora esta Hirsch, no me acuerdo el apellido, Hirschsprung, algo así, que es la que da esta clase que yo me basé, que es muy buena esa clase, nos dice que, bueno, que en los lugares donde podemos medir el ancho del líquido en la parte caudal del pulmón y ver cuánto hay entre el diafragma y la parte inferior del pulmón, o también lo podemos medir en la parte lateral y medir entre la pared lateral del tórax, o en realidad entre la pleura parietal y el pulmón, pero a nivel lateral. Entonces podemos hacer un corte lateral, pero también un corte inferior, e informar el grosor del derrame, ¿sí? Cuantificarlo, por ahí lo cuantificamos a ojo, en leve, moderado y severo. Pero si le queremos poner un número, no le vamos a poder decir al médico tratante, mirá, tiene tantos mililitros, porque la mayor parte de las veces nos vamos a equivocar y vamos a decir, ay, tiene 1 litro, y después le hacen una evacuación del tórax y resulta que tenía 2 litros. Entonces, no vamos a tener precisión en cuanto a la cantidad de líquido, pero sí le podemos informar la medida del grosor del derrame a nivel caudal y a nivel lateral. Yo generalmente uso la lateral, pero bueno, esta doctora propone también la basal. Ven, ahí están las fórmulas de Eibenberger. En función de este diámetro transversal, Eibenberger nos puede calcular la cantidad de líquido. También está la fórmula de Balick. Como verán, estas dos para mí son las más utilizadas, Eibenberger y Balick, que miden el diámetro transversal del derrame, pero también la altura del derrame. Esta fórmula de medir la base la usa solamente este autor, que es Usta, y bueno, después hay fórmulas más complicadas. En forma, si el grosor en milímetros de nuestro espacio de líquido lateral es de 5 milímetros, bueno, quizás hay un volumen de líquido entre 20 a 170, o sea, es bastante variable. Fíjense, cuando el grosor en milímetros es de 30 milímetros, o sea, 3 centímetros, el líquido puede ser entre 210 y 1000, ¿no? Un poquito diferente, ¿no es cierto? Bueno, ni hablar si tenemos más cantidad. Así que esto es muy variable y esto nos dice que en realidad la precisión para el cálculo del volumen del derrame pleural es muy imprecisa. Es importante también que tipifiquemos el tipo de derrame. Cuando vemos que es solo líquido y que no hay tabiques, decimos que es un trasudado. Y esto puede haber múltiples causas, ¿sí? Como una insuficiencia cardíaca. A ver, cuéntenme más causas del trasudado. Un edema de pulmón, muy bien. Un paciente que está en anasarca, tiene derrame pleural, pero también tiene ascitis. ¿Cómo? Síndrome nefrótico también. Un síndrome nefrótico, muy bien. En cambio, el exudado generalmente tiene tabiques que pueden ser gruesos incluso, y también el líquido va a ser particulado porque tiene pus, tiene partículas, tiene leucocitos. Entonces, es muy común ver esto así, y esto no hay que describirlo como un quiste tabicado. Esto es un derrame pleural tabicado, esto no es un quiste en el pulmón.
porque parece un quiste ovario, ¿no? Pero no es un quiste, esto es un derrame, un exudado, un derrame tabicado, muy común de ver en los pediátricos. En los pediátricos, sobre todo que no los quieren irradiar, les van a pedir mucha ecografía para ver el tórax. Y ahí es re común ver chiquitos con este tipo de derrames, y a veces no están en la parte más basal, sino que están arriba, están encapsulados, así que cuidado porque hay que revisar todo el tórax, no solo la parte inferior. Acá tienen este tipo de fusiones con exudados y fibrina que forman como estos tabiques que por momentos también se mueven y flotan. A veces tenemos tabiques realmente, un exudado muy tabicado y muy difícil de evacuar, porque para poder evacuar esto por ahí le meten un tubo, pero sale una parte, y el resto no lo logran evacuar porque está encapsulado o tabicado. Ahí tienen más derrames, ¿sí? Tabicados. Y bueno, acá tenemos en vivo, con un transductor lineal, cómo se ve cuando hay derrame. Vemos que la pleura parietal está separada de la visceral y el pulmón se mueve, pero en vez de deslizar lateralmente, lo que vemos es que sube y baja. Se aproxima hacia la pleura y baja. ¿Sí? Esto es muy importante que lo sepan mirar. También pueden ver qué pasa con el pulmón. ¿Qué líneas tiene este pulmón? Tiene B y tiene A. ¿Sí? ¿Cuántas B tiene? ¿Más de 3 decís? Estos son los que les gusta ver líneas, ven todo y una, dos yo veo. Por ahí por en otro lugar veo más, no sé, signos de consolidación. Y bueno, ya vamos a ver el patrón C, que es el de consolidación, que es cuando adentro vemos broncograma aéreo. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos más derrame. Vemos que tiene, este derrame es un exudado, tiene tabiques, pero además vemos el pulmón que está medio colapsado. Y hay otro derrame tabicado. Más derrames tabicados, y esto que queda dentro, como si fuera la vela de un barco, ¿sí? Triangular, es el pulmón, y bueno, a veces está totalmente colapsado y hay atelectasia. Ahí se ve ese signo de la vela o ese triángulo. Esto parece un empiema, ¿no? Y bueno, el signo del plancton, que es ese líquido con partículas, ¿no? Que el plancton, ¿saben lo que es? Son los bichitos, el fito y el, ¿cómo se llama el otro? El fitoplancton y el, no sé, son, ¿eh? Y el krill, que son los animalitos. Bueno, mi hija quiere hacer biología marina, después le voy a preguntar. Todo este que flotan en el agua y que no los vemos, bueno, esto también es un líquido pero con partículas. Entonces se le dice el signo del plancton cuando en realidad es un líquido purulento. Y a veces se mueve ese líquido y bueno, también forma tabiques de fibrina y se encapsula y queda tabicado. Vamos a pasar ahora al patrón C. El patrón C es de consolidación. El patrón A es normal, es líneas A. Patrón B es el patrón que tiene patrón intersticial, donde hay líneas B. Y hay más líquido, pero todavía hay aire. Ahora pasamos a un patrón C, que es el de consolidación. Entonces, lo que vamos a ver es que se ve pulmón. El pulmón habitualmente no se ve porque está lleno de aire. Cuando vemos pulmón, como si fuera un pedazo de hígado, eso nos indica que tiene una consolidación. Y generalmente esto sucede cuando hay 95% de líquido y muy poco aire. Tiene que ver con la consolidación alveolar. El aire alveolar es reemplazado por líquido y por células inflamatorias, formando una masa densa que transmite muy bien el ultrasonido. Se puede acompañar de derrame pleural, pero lo que vemos es un pulmón que parece hígado. Esto se llama hepatización pulmonar. Usualmente se ve en las zonas posterolaterales. Es el equivalente a lo que ustedes ven en la tomografía, también con el aire dentro de los bronquios. Bueno, el aire dentro de los bronquios se ve por ecografía como estas imágenes hiperecogénicas
que pueden tener incluso cola de cometa, que se llama broncograma aéreo. El broncograma aéreo no es exclusivo de las consolidaciones, también se puede ver en algunas atelectasias, ¿sí? No es lo más habitual, realmente cuando hay broncograma aéreo es una consolidación, pero en algunas atelectasias también pueden tener algo de broncograma aéreo. Y bueno, acá tenemos un poco la explicación de todo esto, ¿no? La consolidación del parénquima pulmonar debajo de la pleura, esto hace que tengamos pulmón que se ve como si fuera hígado. Pero dentro de ese pulmón va a haber aire dentro de los bronquios que se va a ver blanco. Por eso va a ser un patrón de tejido, pero con aire adentro. El broncograma aéreo es lo que nos permite decir que es un patrón C. Entonces ahí vemos el broncograma, como se vería en este pulmón que está totalmente con reemplazo del aire por líquido. Consolidación, broncograma aéreo, se ve pulmón como si fuera hígado, miren cómo se ve la imagen, ¿sí? Parece el hígado con la vena porta y en realidad es el pulmón con el aire dentro de los bronquios. También sepan que el aire dentro de los bronquios se mueve y también puede haber líneas B coalescentes. ¿Por qué? Porque hay edema. Ahí tienen otro broncograma aéreo, miren cómo se ve. Todos han visto broncogramas aéreos. ¿Quién no ha visto? ¿Vladimir? ¿Nunca? Bueno, pónganse a mirar porque en la ecografía de abdomen se ve el pulmón también y todos los pacientes, muchos pacientes vienen con atelectasias o con neumonías y esto se ve todos los días. No es algo que yo les estoy diciendo, miren qué raro, ¿eh? Esto lo veo en el Fernández, yo lo veo todos los días. Me piden una eco abdominal y de repente miro arriba y tiene derrame pleural y arriba tiene una consolidación o una atelectasia. Bueno, a ver cómo he terminado esto, que me quedé hablando. No, ya está. Bueno, acá tenemos ejemplos de cómo se ve el pulmón cuando está bien aireado y un sector que tiene una consolidación. Se ve pulmón como si fuera hígado, pero adentro con aire. Acá se ve el diafragma, esto es el hígado, pero esto que está arriba es el pulmón. Cuando vemos el pulmón, no está bien ese pulmón. Es una solidificación del pulmón. El pulmón se va a ver hipoecoico, también puede haber derrame pleural y va a haber broncograma aéreo en las zonas ventiladas. Puede haber derrame, y acá tienen ejemplos, ¿sí? Esto es lo que vemos todos los días. Vemos un pulmón que nos flota, que nos saluda entre el líquido cuando hay una consolidación. Entonces vemos el patrón líquido, el patrón derrame, el patrón y el patrón C, ¿sí? Acá tienen más ejemplos de lo que es el derrame y el pulmón con el broncograma aéreo. Acá otra vez pulmón con el jellyfish, con el signo de que el pulmón flota, pero además tiene broncograma. Esto es una neumonía, es una consolidación. Bueno, ¿y cómo podemos diferenciar la neumonía de la atelectasia? Por ecografía. Bueno, la neumonía tiene bordes irregulares, en cambio la atelectasia definidos. En la neumonía claramente hay broncograma aéreo que es estático y dinámico, mientras que en la atelectasia está estático porque no entra ni sale. En la neumonía el sliding va a estar disminuido o ausente, en cambio en la atelectasia no va a estar. Y el pulmón, uno ve un determinado pulso también en el pulmón, ¿eh? Ese pulso va a estar presente en ambos. Y acá hay ejemplos de atelectasia. La atelectasia, recuerden que también es una consolidación, pero que no tiene broncograma aéreo o que el broncograma aéreo está estático, ¿sí? No entra ni sale, por eso el aire no se mueve. Y además suele tener bordes más finos, más lisos. Y en general el líquido no necesariamente... Sí. ¿Qué? Bueno, el líquido no
no tiene, generalmente es un transudado. ¿Cómo? Esto de acá y esto de acá, las dos. Ahí tienen ejemplos de atelectasia, ven que no hay broncograma aéreo, o el broncograma aéreo tiene aire que no se mueve, esa es otra. Sepan que cuando hay derrame pleural es muy común que haya atelectasia, y no siempre va a ser una neumonía. Y ahí tenemos otro ejemplo, pero este tiene un poquito de broncograma aéreo, ¿ven? Bueno, y bueno, ya para ir terminando, no me acuerdo cuántas, ya estoy terminando, sí. El patrón de neumotórax, el patrón de aire, todo aire, es lo que no va a haber deslizamiento, ni va a haber líneas A, ni líneas B. O sea, es un patrón donde uno ve la pleura parietal y de ahí para abajo no ve más nada. ¿Por qué? Porque el espacio está lleno de aire y el aire no nos deja ver. Entonces, es todo aire. Vemos que desde acá para abajo no va a haber ni líneas A ni líneas B. Bueno, este video no me funciona. No hay sliding, no hay signo de la orilla del mar. ¿Y qué signo va a haber? El código de barras. Bueno, entonces lo voy a buscar sobre todo en qué parte del tórax. Anterior y superior. Por eso se usan espacios intercostales más altos que para evaluar el derrame o para evaluar las líneas B, sino que vamos en general al segundo espacio intercostal y entramos acá arriba para ver si hay sliding acá arriba. Lo busco en la zona anterior, dice presencia de líneas A. Bueno, las líneas A se ve que están. No hay sliding y no hay pulso pulmonar. Vamos a ver este video. Vemos que hay aire interpuesto entre la pleura parietal y visceral. Y en realidad la pleura visceral desliza, pero ese deslizamiento yo no lo voy a poder ver. ¿Por qué? Porque el aire del espacio interpleural no me lo deja ver, me lo tapa. Entonces el sliding no va a estar presente, ¿sí? Esto se ve en el neumotórax o en la ventilación disminuida, bueno, en el asma, en la retención de la respiración, en la intubación, en el bronquio principal. Bueno, hay ausencia de sliding, aunque las líneas A pueden estar presentes. ¿Qué más tiene el video? Ahí tenemos el signo del código de barras. No, esta es la orilla del mar. La orilla del mar, acá se ven líneas, pero acá se ve cómo llega el agua, digamos. En cambio, cuando, bueno, no sé, más o menos, no, esto ya es el código de barras. Le dicen el barcode sign o el stratosphere sign, pero bueno, nosotros le decimos el código de barras y bueno, lo que vamos a ver son estas, bueno, eso es en el modo M, ¿eh? Las líneas A están presentes, no hay sliding. A ver, no, me equivoqué, perdón, que quería acelerar el video, pero... Bueno, ahí no hay sliding. Ya está. También tenemos que buscar lo que se llama el punto del pulmón, el lung point. ¿Qué significa? O el punto del neumotórax. A veces el aire, ¿dónde está el aire? ¿Arriba o abajo? Arriba. Entonces hay aire, pero es un neumotórax que no es severo. Entonces puede ser que el aire llegue hasta la mitad del pulmón. Entonces nosotros podemos encontrar que no hay sliding acá arriba, pero a medida que vamos bajando por los espacios intercostales, más abajo podemos encontrar el sliding. Y lo que tenemos que hacer ahí es volver un poquito para arriba para encontrar el lugar donde el sliding se pierde. En el lugar donde el sliding se pierde le decimos el punto del neumotórax. Es la interfase entre el pulmón sano y la zona donde no lo vemos al pulmón porque hay aire. Es el punto.
en el cual comienza el neumotórax. Sí. ¿Qué? Pero este concepto sería el paciente en decúbito dorsal o el paciente sentado, ¿no? Paciente Porque cambiaría. acostado. El paciente acostado, porque generalmente son pacientes que estamos valorando por ahí en un shock room, que están con disnea, pero también lo podés sentar. Si el paciente se moviliza, lo podés sentar y lo vas a ver mejor. Lo que vas a notar es la interfase entre el lugar donde todavía hay sliding y el lugar donde empieza el neumotórax. Y esto sirve para valorar la gravedad del neumotórax y confirma que hay un neumotórax. A ver, vamos a ver este videíto. Ahí está el aire, pero fíjense que el aire llega hasta un determinado lugar. Y en ese lugar, de ahí para abajo, empieza a haber sliding. En cambio, de ahí para arriba, no. Eso es lo que se llama el punto del neumotórax. ¿Sí? No sé si alguna vez lo vieron. Tienen que empezar a mirar mejor, chicos. ¿Sí? Porque estas cosas se ven. A ver. Ahí vemos como el lugar donde hay sliding y de ahí para arriba ya no hay más sliding. Es lindo el sliding, a mí me gusta verlo. Me divierte ver en los distintos espacios cómo uno ve el sliding. Y acá lo que vemos es como el punto, ¿no? Donde de acá para arriba no veo el deslizamiento, pero de acá para abajo sí. Entonces eso sería el punto del neumotórax. También es un lugar donde reaparece la orilla del mar. Bueno, a ver ya está. Y acá tienen un ejemplo. Esto es de un caso de hace muchos años, pero bueno, ahí se ve como en una parte desliza y en otra parte no desliza. ¿Sí? Entonces estamos teniendo el punto del neumotórax. Ahí también, ¿sí? Acá hay deslizamiento, pero en este espacio no hay deslizamiento. Acá hay aire, hay neumotórax, acá sí hay deslizamiento. Entonces uno a veces lo tiene que ir buscando por los distintos espacios intercostales para cuantificar realmente el neumotórax. Bueno, acá no me funcionan los videos, ¿eh? Lo estuve viendo y en esta clase no sé qué pasó, se me borraron los videos. Pero bueno, recuerden en resumen el patrón normal que tiene sliding, que tiene líneas A y que cuando le tiro el modo M tengo la orilla del mar. Después, el patrón de líquido, todo líquido. ¿Qué es lo que pasa? Se separa la línea pleural parietal de la visceral y el pulmón, ¿qué hace? Sube y baja, y eso le puedo tirar también un modo M y ver la oscilación de la línea del pulmón. El patrón consolidación OC, que es cuando tenemos el pulmón que se ve como si fuera un tejido, como un pedazo de hígado, pero adentro tiene broncograma aéreo. Se puede acompañar de derrame pleural. Y también es importante ver si el broncograma aéreo es estático o dinámico para descartar de la telectasia. Y bueno, no sé, esto no me acuerdo. Sí. Y el neumotórax, recuerden que la orilla del mar está ausente y pasa a verse lo que se llama el código de barras. Pero también, antes de poner el modo M, vamos a ver que no hay sliding, ¿sí? Y que también podemos buscar el punto del neumotórax para ver la gravedad. Por último, el patrón intersticial, el patrón que llamamos B, el de líneas B, donde podemos ver que hasta 3 líneas B son normales, acá ya hay 4, ¿sí? Más de 3 se considera aumentado, y el patrón de líneas B coalescentes. Esto nos habla de enfermedad intersticial o de edema pulmonar. Y bueno, esta para mí es como la mejor posición de trabajo, sentar al paciente de espaldas a mí y trabajar revisando todo el tórax, desde los espacios más altos a los más bajos. También es muy útil en la población pediátrica. Y bueno, recuerden que la ecografía pleuropulmonar no se hace solamente en la base, sino que también hay que revisar arriba porque puede haber derrames pleurales encapsulados.
Con esto terminamos la clase de hoy y mañana les voy a mostrar un video que hicimos grabado que también muestra derrame pleural, que también se los compartí el año pasado, pero bueno, se los voy a volver a mostrar. Y si quieren podemos traer algún equipo mañana a la mañana, no sé si alguien antes de que yo llegue me lo pueden subir, y hacemos la conexión y también mostramos cómo se ve en vivo la exploración del pulmón. Alguien me va a tener que prestar el tórax con un varón. O sea, Hola Doc, vaya- sí, ya coordinamos eso para mañana. Hola perfecto. Paola. Bueno, entonces mañana mostramos un video y después hacemos una mostración en vivo y necesito algún varón que se quiera prestar. Si no hay voluntarios, primer año tiene que poner alguno de los chicos que me preste el tórax, ¿sí? Alguno musculoso que no le dé vergüenza mostrar, eh, mostrarse. Bueno, nos vemos mañana. Prendan la luz. Ah, ¿alguna duda? ¿Muchas? Sí. ¿Para qué? La verdad que yo no tengo protocolos hechos. Y la verdad que yo lo hago en función de lo que veo. O sea, básicamente lo que tenemos es si hay o no derrame, ¿no? Es eso lo que tenemos en la... Chicos, escuchen, si hay o no derrame. Entonces poner que hay un derrame pleural leve, moderado, severo, si el líquido tiene partículas, si tiene tabiques, si hay patrón de consolidación, si uno ve que se observa el pulmón consolidado y con broncograma aerodinámico. También decir si hay líneas B. El protocolo de enfermedad intersticial es un cuadro. Nosotros en el Fernández hacemos, porque una de las médicas, que es la doctora Fernanda Ferrero, presentó un trabajo de investigación y le dieron una beca donde estuvo 6 meses en el Hospital Fernández, viniendo los jueves y viernes a última hora a hacer ecografía intersticial de enfermedades intersticiales pulmonares durante 6 meses. Entonces vimos, o sea, ella lo que tiene es un gráfico donde habla de los cuadrantes de cada lado. Tiene 12 espacios. Entonces ella va poniendo lo que encuentra en cada espacio. En el espacio 1, tantas líneas B. En el 2, líneas B coalescentes. En el 3, tantas líneas B, o no hay líneas B, hay líneas A. Entonces, en base a eso, después se le da un puntaje y vos tenés que saber el puntaje de acuerdo a la enfermedad intersticial. Pero bueno, yo no les quise dar una clase de enfermedad intersticial y demás. Yo quiero que ustedes estén un poco más orientados a la emergencia y a la internación y no tanto a la exploración del paciente neumonológico crónico, ¿sí? Porque las enfermedades neumonológicas como la fibrosis pulmonar, todo eso se le hace esto para ver cómo tiene el intersticial pulmonar. Pero bueno, yo no quise orientarme a eso. Me gustó más darles una clase más orientada a la emergentología y al paciente de guardia y al paciente internado, al paciente en la terapia intensiva, que es muy importante que ustedes tengan noción de estas cosas. Y que el ecografista antiguo como yo le cuesta aprenderlas, porque es algo nuevo que ha venido en los últimos años. Sí, a mí me costó aprenderlo, ahora ya lo sé. Y me doy cuenta cuando hay líneas B coalescentes y a veces me traen un paciente con ascitis, ¿no? Para un Doppler esplenoportal. Y entonces yo le hago el estudio y me doy cuenta que las suprahepáticas están así de grandes, la vena cava está enorme, ya me doy cuenta que esa ascitis no es de causa hepática, es de causa cardíaca. Entonces veo que hay derrame pleural y ahí me salen los colmillos y empiezo a mirarle el tórax y le encuentro todas las líneas B coalescentes. Entonces, traten de buscar estos signos porque les van a ayudar a interpretar un paciente. Y cuando uno le dice al médico, che, mirá, está lleno de líneas B coalescentes, esto es un edema de pulmón, tiene un problema cardíaco, diciéndole, ¿no te diste cuenta? Y me lo estás trayendo para un Doppler esplenoportal para ver si tiene hipertensión portal porque tiene ascitis. O sea, ¿no le valoraste el corazón? Bueno, y ahí es como que el otro te mira como diciendo, ¿este cuánto que sabe? Y por ahí no sabemos tanto, nos damos cuenta de las cosas que vemos. Entonces tienen que aprender a reconocer esos signos porque son parte de esto que hacemos, que es ayudar a los diagnósticos, ¿sí? Y a veces debo reconocer que sabemos un poco más que el que nos está mandando el paciente. Bueno, nada más. Preguntas. Andrea. Mañana lo vamos a ver en el video, ¿sí? ¿Algo más?
Vos tenés que imaginarte que debajo de la piel del paciente están las costillas. ¿Y cómo van las costillas? Yo lo miro desde atrás. Entonces las costillas son horizontales, pero después hacia adelante bajan. Y yo tengo que seguir esa dirección. Así como ubicamos el transductor convexo en esa dirección para ver el vaso, ¿sí? O para ver el hígado por vía intercostal, lo mismo tenés que hacer siguiendo esa dirección hacia arriba para ir entrando en los espacios intercostales. Primero, pon el transductor así vertical, mañana lo vamos a mostrar, para ver los distintos espacios intercostales. Y te van a pasar la sombra de las costillas por el medio de la imagen. Pero después, una vez que haces el barrido vertical, rotá y te ubicás en el espacio intercostal y te deslizás hacia adelante y vas siguiendo los distintos espacios intercostales que en realidad están oblicuados y que bajan hacia adelante. No, bajan o suben. Depende. Atrás bajan y arriba, adelante suben. Vos tenés que ir alineándote a la costilla. Entonces te vas ubicando entre el espacio que te dejan las costillas. Y el transductor entra justo. ¿Sí? ¿Las ve? Las B son 3 por espacio. Entonces, vos apoyás el transductor y ves el pulmón entre dos costillas, y ahí tiene que haber 3 y no más. Si hay más, están aumentadas. Y te puede hablar de edema, te puede hablar de enfermedad intersticial, ¿sí? Y tenés que ver si eso está en todos los espacios o está en un área focal. ¿Algo más? ¿No? ¿No? ¿Cami? Bueno. ¿Está bien? El proyecto. Bueno, nos vemos mañana, chicos. Gracias, doc. Chao. Muchas gracias. Chao.